Buenos días, Rafael. Buenos días a todas y todos y buenas tardes también para los que estamos de este lado. Bueno, para mí es un honor compartir con esta sala llena, además, eh, un privilegio también. Y bueno, ver a colegas queridos, bueno, conectados, a escucharlos en estos 2 días, pues va a ser también bien nutritivo. Yo, bueno, vengo a compartir con ustedes algunas experiencias. Inicialmente vamos a contextualizar un poco lo que significan las organizaciones saludables, porque el doctor Rafael Ruiz nos introducía en este mundo de alta complejidad que estamos viviendo y obviamente rodeado de una gran cantidad de riesgos, ¿no? Entre ellos, obviamente, los riesgos psicosociales, pero va más allá de los riesgos psicosociales. De hecho, quería decirles, porque se está convirtiendo para mí en un riesgo en este momento tecnológico, que, bueno, debido a las altas temperaturas hay ciertas dificultades con la conexión a internet, entonces es probable que a lo mejor me escuchen con algún pequeño delay de vez en cuando, así que espero que eso no represente para mí otro factor de riesgo, ¿sí? Así que bueno, para mí de nuevo es un placer, agradezco a todo el comité y en especial a Rafael Yáñez por haberme contactado y bueno, indudablemente compartiré desde el espacio que me corresponde y aprenderé también, porque creo que esto no se termina. Bueno, un poco contextualizando el tema de las organizaciones saludables, quisiera hablar en primer lugar de algunos aspectos generales, luego también de algunos componentes del programa de bienestar y luego algunos ejemplos que haré énfasis en algunos de ellos y luego en otros no, los pasaré superficialmente porque va a ser parte del desarrollo de los contenidos de mis otros compañeros ponentes, ¿no? Eh, yo creo que hablar de organizaciones saludables, fíjense que si revisamos la historia, pues eh, viene, entre comillas, reciente, ya yo no sé en términos históricos qué es reciente y qué no es tan reciente, pero cuando hablábamos también de factores psicosociales laborales y de factores de riesgo psicosocial, hace 20 años eran los llamados o mal llamados, o en ese momento llamados riesgos emergentes, y nos parecía un horizonte muy lejano, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, Iberoamérica incluida probablemente, eh, el poder llegar a, eh, bueno, trabajar en ellos, identificar, evaluarlos y por supuesto gestionar. ¿Que seguimos teniendo deudas con ese y con otros riesgos? Sí. ¿Que hablar de organizaciones saludables suena muy utópico? También. Pero hace 20 años también sonaba muy utópico y a veces todavía sigue invisibilizándose, aunque cada vez menos, por supuesto, el tema de los factores psicosociales laborales. ¿Sí? Está mucho más visibilizado, pero tenemos todavía muchas deudas en términos, creo que mundiales inclusive, de cómo gestionarlos y cómo lograr indudablemente que los espacios de trabajo sean cada vez más sanos y saludables. Y por eso, digamos que el iniciar o el dar el inicio con esta conferencia quizás sea como que esa ilusión, esa creencia en las utopías posibles en relación a, bueno, a que sí es verdad que podemos y pudimos y seguimos pudiendo visibilizar eh, aquello que no se veía, pues bueno, también la salud, que pareciera que está débil, que estamos rodeados de enfermedades, de trastornos, pareciera que es un horizonte lejano. Y digamos, mi intención también es dejar esa huella, bueno, quizás no la huella, pero sí dejar como esa intención, esa curiosidad que también para mí representó comenzar a trabajar con algunas organizaciones, no con todas, tengo que decir la verdad, o sea, han sido menos las organizaciones con las que he podido o a las que he podido acompañar en términos de trabajar hacia empresa, a generar una empresa saludable, una organización saludable que la prevención de riesgos exclusivamente. Entonces, en el 96, bueno, digamos que esto comienza con el impulso que se da a la promoción de la salud en general en los años 90, pero también luego de eso o dentro de eso, la promoción de la salud en el trabajo específicamente. Y bueno, a raíz de eso, en el 97, déjenme un segundito para... ok.
se realiza la Declaración de Luxemburgo aquí en Europa en el año 97, donde un poco la idea, el mensaje era, bueno, si queremos gente sana, si queremos personas trabajadoras sanas, pues tenemos que tener empresas sanas. ¿Y cómo se come eso? Es decir, qué características deberían tener, hacia dónde nos tenemos que mover en ese sentido. También es verdad que, igual que hablábamos de hace 20 años, una utopía en términos de los factores psicosociales laborales, es verdad que la promoción de la salud, es decir, todas esas acciones, esas políticas que parten de las políticas públicas, pero que luego, y que obviamente políticas públicas reflejadas en legislaciones, siguen siendo, es decir, la salud en positivo sigue siendo utópica y sigue siendo una deuda que le debemos a los trabajadores, ¿sí? Porque, bueno, se trata justamente de ver de cómo generar no solo acciones preventivas que son fundamentales y necesarias, y vamos a ver que ese es un pilar fundamental, sino además todos los elementos que tienen que ver con fomentar la salud en positivo, es decir, qué cosas, qué acciones puedo yo realizar dentro de la organización para que la gente que trabaja se mantenga saludable. Hay algunos modelos que, bueno, que solamente voy a nombrar, indudablemente hay alguna bibliografía donde se explican estos modelos, este es uno de los artículos. Bueno, y básicamente parte no solo del interés de las organizaciones saludables, que comienza, una de las primeras publicaciones fue en el 2004, pero que luego a partir del 2010, con el impulso del modelo de organización saludable de la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, eso se puso en la palestra, ¿no? Y luego, bueno, de ahí en adelante se han desarrollado algunos modelos, como el modelo Giro o el modelo ERO en castellano, digamos que una de las principales desarrolladoras y su equipo es la doctora Salanova aquí en España, y que tiene que ver con organizaciones saludables y resilientes. Y por el otro lado está también la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo, que la ha asumido de este lado de Europa, específicamente en España, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Para qué? Bueno, para motivar, eso digamos que no está regido por una legislación, pero sí para motivar y para impulsar en las empresas, digamos que esa posibilidad de generar espacios de trabajo cada vez más saludables y entrar, obviamente, a ser reconocido como una empresa saludable. Y eso es importante porque además tiene que ver con la reputación. La reputación hoy en día de una empresa es muy importante, lo que dicen sus clientes, sus trabajadores. Digamos, mi intención es hacer como una especie de resumen o de tomar más que un resumen, tomar los elementos más importantes de estos modelos y hablar de lo que yo denominé, se me ocurrió denominar jerarquía saludable. Entonces, si queremos movernos en dirección a generar empresas u organizaciones saludables, pues bueno, hay una serie de aspectos que hay que trabajar o con los cuales hay que trabajar. Lo primero, directivos comprometidos, es decir, y esto no solo es válido para la generación o la organización de empresas saludables, sino en general para la prevención de riesgos, solo que específicamente los psicosociales, por supuesto, pero obviamente que ahí media la ley, ¿no? Entonces hay un cumplimiento legal que hacer. Por eso las tenemos, porque si no tuviéramos las leyes, pues no sé muy bien hacia dónde iríamos, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes son directivos comprometidos. Si los líderes que toman las decisiones, no solo de inversión, sino de modelaje, no están comprometidos con lo que significa la salud en términos de la responsabilidad empresarial para generar espacios saludables, pues bueno, mm, muy poco se puede hacer y esto es real, ¿no? O sea, eso es lo que nos pasa. Y nos pasa inclusive, y solo lo voy a mencionar porque, bueno, me apasiona, como muchos de ustedes saben el tema, también en la gestión de los factores psicosociales laborales. O sea, si nosotros no tenemos directivos comprometidos, si los líderes no están comprometidos, es muy poco lo que podemos hacer en términos de gestión, ¿sí? Luego también es importante el enfoque estratégico de la empresa, los estándares claros de seguridad y salud en el trabajo, es decir, las acciones de prevención de riesgos, tal y como Rafael Yáñez señalaba, es decir, la prevención de riesgos en general, incluyendo ahí en esos riesgos los psicosociales, es fundamental.
Si eso no está, no podemos hablar ni, o sea, no podemos pasar, no podemos generar empresas saludables si no hay prevención de riesgos. O sea, eso digamos que es un sine qua non, ¿no? Por lo tanto, antes de la prevención, los estándares claros en seguridad y salud son fundamentales. Luego, hablar un poco de liderazgo. Hay un tema que se va a desarrollar también más adelante sobre el liderazgo y su impacto. Aspectos como la seguridad psicológica, que es fundamental en la gestión de lo saludable en las empresas, la gestión de la diversidad y obviamente a las acciones que tienen que ver específicamente con la promoción. Entonces, en función voy a ir como desarrollando cada uno de estos aspectos, a grosso modo, por supuesto, porque lo bueno es que el resto de las conferencias van a profundizar en alguno de estos aspectos, ¿no? ¿Qué significan los enfoques estratégicos y políticas claras y explícitas de seguridad y salud en los trabajadores? Que haya un servicio de seguridad y salud en el trabajo, sí, importante, necesario, pero no único, no garantiza ese camino hacia las empresas saludables. Entonces, parte del trabajo también estratégico es que la seguridad y la salud en el trabajo sea un valor organizacional, es decir, que esté explícitamente como un valor en las culturas organizacionales empresariales. Entonces yo les pregunto solamente para que piensen, se acuerden, las empresas en las cuales, a los cuales ustedes les sirven o trabajan o se desempeñan o han trabajado o conocen, ¿cuáles de ellas tienen dentro de sus valores que forman parte de la cultura organizacional la seguridad y la salud como un valor estratégico o como un valor organizacional? Ya por ahí, esa es una pregunta importante, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo organizacional, pero que tiene que ver con ese enfoque estratégico, ¿no? Entonces, políticas claras, bueno, aquí les traigo algunos ejemplos de lo que significaría trabajar con esas políticas claras cuando el valor o uno de los valores organizacionales es la seguridad y la salud del trabajo. Por el otro lado, eh, indudablemente, si una empresa tiene esto claro, o sea, políticas explícitas, valores, un valor que es la seguridad y la salud en el trabajo, seguramente, y seguramente no, tiene que ser así, tiene además un sistema de gestión integral en términos de riesgos laborales, que sigue siendo un gran desafío para muchas empresas y para muchos profesionales en el área de la seguridad y la salud en el trabajo, incluyendo obviamente los psicólogos. Entonces, bueno, ahí comenzamos a hacer esos tamices, ¿no? Es decir, en esta empresa, ¿qué ha logrado? ¿Cómo va la prevención de riesgos? ¿Cómo va la gestión de esa prevención? ¿Cómo va la morbilidad? ¿Hay gestión en cuanto a enfermedades de origen ocupacional? ¿Hay investigación de accidentes? Es decir, todo eso que tiene que ver con la gestión y que tiene que ver con la prevención. Y claro, si hay políticas explícitas, si hay un valor explícito, por supuesto que es mucho más fácil también, digo más fácil en el sentido no del hacer, pero sí del gestionar la seguridad y la salud en términos preventivos, ¿sí? Luego hay otro elemento fundamental que es el liderazgo. Y muchas veces el liderazgo, muchas veces no, el liderazgo es un tema organizacional, no es un tema personal. El otro elemento con el cual a mí también me gusta trabajar es que la salud y la seguridad en el trabajo tiene factores y variables fundamentalmente contextuales. Que los trabajadores tienen un porcentaje de responsabilidad, sí, pero los contextos van a determinar, y en este caso los contextos de trabajo van a determinar el nivel de salud o el nivel de enfermedad o de trastorno o de riesgo que los trabajadores puedan estar experimentando, ¿sí? Entonces, también el contexto es determinante. Y el liderazgo, como todos ustedes saben, es un factor psicosocial neutro que cuando entra en contacto con la percepción de los trabajadores y los trabajadores lo califican, pues lo van a calificar en dos polos, tal y como conocemos la clasificación o una de las clasificaciones de factores psicosociales laborales. Puede ser un factor psicosocial positivo o puede ser un factor de riesgo psicosocial. Entonces, el liderazgo no es un tema solamente individual, no es nada más ese líder o ese jefe o ese supervisor que se tiene que capacitar, que tiene que aprender a ser empático
empático, que es verdad, que es parte de su responsabilidad, pero también hay una responsabilidad de la organización, en el sentido de, bueno, a quiénes haciendo como líderes, qué competencias tienen esos líderes, además de las técnicas. A esos líderes yo les he brindado acompañamiento, han desarrollado sus destrezas como líder, ¿sí? Como líder cercano. Entonces, bueno, es una decisión también organizacional. Por eso ese primer aspecto que nombraba de directivos comprometidos, directivos, digamos, cercanos, es fundamental. Bueno, de esto no voy a hablar, pero solo para decirles que obviamente hay una serie de consecuencias en los trabajadores y en el ambiente de trabajo, en el clima organizacional específicamente, es decir, en las relaciones interpersonales, que tienen que ver, o sea, que generan efectos inicialmente, efectos que no terminan, no podrían ser trastornos, pero sí riesgos psicosociales, ¿no? Y luego está la otra cara de la moneda, que también existe, ¿no? Porque no todo es malo en lo que nos pasa en el trabajo, que son los liderazgos saludables. Hay, bueno, hablar de liderazgo es un tema. Voy a cerrar aquí diciendo que, bueno, hay un modelo de liderazgo saludable integral donde hay una serie de competencias, además del conjunto de competencias humanas o las mal llamadas competencias blandas que debe desarrollar un líder para poder ser cercano y para poder generar bienestar en el otro, ¿no? O en su equipo de trabajo. Otro elemento fundamental o componente fundamental de las empresas saludables es la seguridad psicológica. La seguridad psicológica, como algunos de ustedes saben, es un constructo que tiene que ver con cómo proveer espacios o condiciones o interrelaciones psicológicamente seguras. Es decir, que los trabajadores y las trabajadoras perciban que eh, su opinión, su rechazo, eh, su visión diferente de las situaciones, no tengan que ser menospreciadas, discriminadas, ¿sí? Inclusive la petición de ayuda, que se vea como un aspecto positivo y no como un aspecto punitivo o como un aspecto a castigar, ¿no? La seguridad psicológica permite un aspecto fundamental que los dos Rafaeles, de los dos Rafaeles y de Iris también y de Miguel, es decir, los que abrieron el Congreso hablaron, eh, que tiene que ver con la humanización del trabajo y con la humanización de esas relaciones interpersonales. Entonces, claro, esa seguridad psicológica va a permitir, en primer lugar, y hay una diferencia importante entre dar confianza y generar seguridad psicológica. Es decir, la confianza es a nivel interpersonal, o sea, a lo mejor un líder con uno de los miembros del equipo o compañeros de trabajo entre sí que desarrollan y digamos que fortalecen la confianza, pero la seguridad psicológica es colectiva y es organizacional. Entonces, permite que los trabajadores generen o espacios de libertad y espacios de confianza para disentir o para cometer errores cuando obviamente esos errores obedecen a la poca experiencia, obedecen al ser humano en general, ¿no? ¿Qué no es la seguridad psicológica y qué consecuencias puede traer la inseguridad o la no seguridad psicológica? Obviamente, si no hay seguridad psicológica, o sea, si yo como trabajador siento miedo de hablar, de preguntar, de disentir, de no estar de acuerdo, bueno, indudablemente que una de las cosas importantes es que genera miedo. Y obviamente cuando hay miedo, que puede ser como el antecedente de una carga importante emocional, ¿sí? De esa exigencia o de esa alta exigencia emocional en el trabajo. Y fíjense que viene de las relaciones interpersonales, de ahí la complejidad de los factores psicosociales laborales, ¿no? Además favorece el silencio, no permite el aprendizaje porque, bueno, obviamente, pues no me siento respetuosamente libre de disentir o de decir que no sé, que no lo conozco, que no sé cómo hacer, ¿no? eh, Desacelera o inhibe también los cambios y por supuesto la participación, que además la participación se sabe que hoy en día es un factor psicosocial laboral importante, ¿no? Entonces, no es solamente ser empático y amable, no, tampoco tiene que ver con relajar
o no prestar atención al rendimiento y a la productividad. De hecho, mi Edmonton ha hablado sobre esas relaciones entre seguridad psicológica y los estándares de rendimiento. Es decir, que a medida que la seguridad o que los trabajadores perciben que tienen alta seguridad psicológica, bueno, pues aumentan los estándares y ahí es donde se dan los espacios de aprendizaje, de rendimiento y de productividad. Hay algunos ejemplos aquí o algunas acciones que comparto con ustedes en relación a las qué prácticas podemos fomentar para generar seguridad psicológica, en términos de, bueno, cómo enmarco yo mi espacio de trabajo, mis tareas como un desafío positivo, generar fiabilidad o confiabilidad, crear espacios de confianza, generar curiosidad, porque la curiosidad permite este, acercarnos desde la ignorancia, porque bueno, eso me pasa a mí, o sea, creo que yo sé, eh, ignoro más de lo que sé, y es un aprendizaje constante de por vida, ¿no? Entonces, bueno, hay alguna serie de acciones que van a fomentar o van a ir en camino a desarrollar esta seguridad psicológica. Por supuesto, fíjense que antes hablábamos de liderazgo. No podemos, o sea, no puede haber seguridad psicológica sin líderes con una estructura saludable, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto, generar entornos empáticos. Hoy no se habla solamente de la empatía en lo personal, sino la empatía en términos interpersonales. Otro elemento fundamental en esta jerarquía, yo hablo de jerarquía, pero eso no significa que estemos viendo una estructura inamovible. Si es verdad que la primera casi que no se puede mover, que es que los directivos y quienes tomen decisiones estén comprometidos con los procesos de salud, ¿no? Otro de los elementos tiene que ver con la gestión de la diversidad, que está además o debería formar parte de los programas de gestión en términos de la prevención de riesgos en general. Es decir, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de un conjunto de políticas y de acciones en gestión orientadas a generar en los espacios de trabajo diversidad, equidad e inclusión, lo que hoy en día se llama DEI. Eso sí, obviamente acciones reales en contextos reales y posibles. ¿Por qué? Bueno, porque somos diversos. Cada vez se muestran más diversidades. Y ante esas diversidades no solo tenemos que ser respetuosos, sino que dentro de los programas integrales de la gestión de los riesgos en general, de los riesgos laborales, tiene que haber acciones relacionadas con la diversidad. Les pongo un ejemplo solo, no me voy a extender aquí, esto es como otro tema para abrir discusiones interesantes, pero en la diversidad de edades, es decir, en una empresa conviven diferentes generaciones, con diferentes experiencias de vida, en diferentes contextos de aprendizaje laboral. Y bueno, entonces, ¿cómo desarrollar, por ejemplo, programas de mentoría para las personas que tienen mayor edad y que tienen más experiencia, que acompañen a las personas que están entrando, a las personas que tienen poca experiencia para, bueno, para complementar, para aprenderse mutuamente? Es decir, no solamente es el acompañamiento de, entre comillas, la experiencia, sino el acompañamiento también de quien tiene otras experiencias por su juventud, ¿no? Una acción, por ejemplo, física, en términos de la diversidad etaria, es pensar en dónde colocar los puestos de trabajo para las personas mayores de 50 años, si es que están empleadas, claro, porque ahí podríamos hablar de edadismo, etcétera, por eso este tema es muy complejo. Pero si tenemos personas mayores de 45, 50 años en la empresa, bueno, seguramente tendremos que pensar que su acceso a los baños esté más cerca, por ejemplo, o sea, acciones concretas y muchas veces hasta fáciles de implementar, solo que, bueno, indudablemente hay que, bueno, abrir todas estas posibilidades de la gestión de la diversidad como parte de la gestión integral. Y llegamos indudablemente a lo que significaría acciones tendientes a la promoción, a la salud y al bienestar. Es decir, ¿qué significa eso de promoción de la salud? ¿Cómo puedo, dentro de ese programa de seguridad y salud en el trabajo, que implica ya un gran trabajo de prevención de riesgos laborales en general, implica un gran trabajo en términos de la gestión de la seguridad, cómo acompaño ese proceso o esa gestión en términos de la promoción o acciones de promoción de salud, digamos, en términos del bienestar laboral?
Hay algunos componentes del bienestar que se han estudiado, inclusive desde las teorías y de los modelos de la promoción de la salud en general. Quizás O'Donnell, que además es uno de los que dirige el Instituto de Promoción de la Salud estadounidense, bueno, hay un apartado en ese instituto, está el Journal, además de promoción de la salud, donde también se investiga sobre promoción de la salud en el trabajo, ¿no? Entonces, digamos que podríamos dividirla en términos de aspectos de la salud física o el bienestar físico, social, psicoemocional y financiero, en términos globales, ¿no? Porque, bueno, después, indudablemente, hay diferencias. Una cosa importante cuando hablamos de un plan de bienestar es que, bueno, indudablemente va a tener una serie de fases. Esto es solo, digamos, una propuesta, una forma que no significa que tenga que ser así para todas las organizaciones y para todas las empresas. Igual que la gestión de riesgos tiene principios básicos, luego esa gestión tanto preventiva como de atención también va a tener diferencias de acuerdo a las características de la empresa, la cantidad de trabajadores, en qué sector se está desarrollando. Entonces, claro, por supuesto que ahí vienen las diferencias en términos de esos espacios laborales, ¿no? Pero sí es verdad que hay una serie de fases que un plan de bienestar podría contener y que también puede estar, no que también está relacionado con el programa de seguridad y salud en el trabajo, es decir, no está divorciado de. Solo que muchas veces hay estructuras dentro de la organización que acompañan al servicio de salud y seguridad en el trabajo o a los especialistas en seguridad y salud en el trabajo que tenga la empresa para poder hacer toda la gestión del bienestar, porque no es solamente o no debería ser solamente una responsabilidad del servicio de salud y seguridad en el trabajo. Pero bueno, eso no es letra inamovible, es decir, eso va a depender, como les decía, de la estructura, de las características, de la motivación, de las posibilidades de gestión que hay, de las características que brinda la empresa en términos de su estructura organizacional, ¿no? Entonces, muchas veces el servicio de salud y seguridad acompaña acciones concretas, procesos concretos y en otros no, porque de eso puede estar encargado, no sé, la gerencia la gerencia de personas, como se llama ahora, o la gerencia de recursos humanos, ¿sí? O hay unas gerencias que pueden, dependiendo de la estructura de la organización, se llaman de bienestar social, de bienestar en términos generales, entonces muchas veces algunas acciones también forman parte de esa gerencia. Entonces, bueno, eso también va a depender de la estructura organizacional, ¿sí? Lo cierto es que hay un equipo de trabajo que debe estar detrás y que debe estar gestionando acciones, que se debe realizar una estructura del plan y esa estructura del plan, que vamos a ver algunos ejemplos, tienen que ver además con los recursos, es decir, no hay una plantilla de organizaciones saludables. Cuando digo plantilla, no hay un esquema rígido de lo que se debería hacer para llegar a ser una organización saludable. Si bien es cierto que hay estándares y hay aspectos que cumplir, si uno quiere tener digamos, si se quiere certificar como empresa saludable, por ejemplo, aquí en España hay una serie de fases de estándares, de acciones que hay que cubrir, pero también obviamente va a depender, vuelvo y lo repito, y eso es muy importante, de los recursos, de las características, de las acciones con las cuales ya la empresa cuenta y cómo se potencian o cómo se complementan con otras acciones. Pero hay dos aspectos fundamentales aquí que sí que podríamos decir que no podemos obviar. Uno de ellos, no podemos hablar de bienestar sin creo que no podemos hablar tampoco de prevención en términos de salud y seguridad en el trabajo y de riesgos laborales sin la participación de los trabajadores. Es decir, la participación es un elemento fundamental, no solo porque es un factor psicosocial, porque tiene que ver con la toma de decisiones, porque tiene que ver con el grado de autonomía, sino porque tiene que ver con el grado de
de cómo se involucran los trabajadores en su propio proceso. Es decir, no podemos obligar a nadie a hacer ejercicio, no podemos obligar a nadie a comer, entre comillas, de manera saludable, porque también eso parte de una decisión individual, ¿cierto? Nosotros podemos proveer a las empresas contextos saludables, pero también necesitamos, o es necesario, más que necesitamos, es fundamental la participación. Y bueno, la participación es un motor importante, que también es otro tema, la participación, porque la participación es un aprendizaje. Entonces, ¿cómo hemos aprendido nosotros a participar? ¿De qué manera participamos? Participamos organizadamente, a través de qué elementos, de qué comités, de qué organizaciones dentro de la empresa se participa, por ejemplo, ¿no? Y luego también otro elemento fundamental es el plan de comunicación. Yo no sé porque bueno, es un auditorio grande, pero me encantaría que abrieran los micrófonos, porque yo creo que en términos de seguridad y salud en el trabajo. Si de algo a lo mejor se quejan los trabajadores, a veces con toda la razón, es que no saben de los planes, no saben de qué día es la evaluación, se lo dicen a última hora. No estoy hablando en general, pero bueno, es lo que a veces uno escucha en esas conversaciones informales de los trabajadores conociendo una empresa, ¿no? Entonces, el plan de comunicación es fundamental, es decir, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, dónde lo voy a decir y a través de qué medio, ¿sí? Entonces, hablando un poco de algunos ejemplos de las acciones, em, bueno, ¿qué se puede hacer en términos de aumentar o trabajar en el bienestar físico? Probablemente muchas de las acciones o algunas de las acciones que les muestro acá forman parte de los planes de prevención o no. Entonces, un poco es, bueno, qué aspectos sí forman parte, qué otros podría incorporar, obviamente dependiendo de la estructura de esa empresa. Entonces, acciones en el área de la salud física. Y bueno, dividimos obviamente la salud física y la salud psicoemocional por un tema más de entendernos, pero sabemos que estamos hablando de salud integral. Pero obviamente tiene que ver con, cuando hablamos de lo físico, tiene que ver con el movimiento corporal humano. Entonces, bueno, en mi empresa existiría la posibilidad, y todas estas acciones ahora las ponen como preguntas, existiría la posibilidad de poder premiar o reconocer que la gente se mueva más, es decir, que utilice, si es un edificio, que utilice las escaleras en lugar de los ascensores, que puedas, si es una empresa grande, que pueda tener participaciones en un gimnasio, entonces pueda tener porcentajes, en fin. En otros contextos, obviamente otros ejemplos, hay algunas empresas que proveen beneficios, bonificaciones para aquellas personas que tienen no sé, ponen una meta de movimiento semanal, ¿sí? 8.000 pasos, 3.000 pasos, 5.000 pasos, por ponerles un número, ¿no? Y eso, bueno, se premia, se reconoce. Y el sistema de reconocimiento también va a depender, obviamente, de las capacidades y de la estructura de la organización. Otro de los elementos fundamentales son bueno, los programas de pausas activas, lo que significa cortar, no hay una conferencia sobre pausa psicoemocional, es decir, lo que significa el impacto de las pausas a nivel emocional, cognitivo y físico, ¿no? También. Como además, a través, bueno, del uso de la tecnología bueno, que está ahí, que es parte de nuestras vidas, cómo la empresa puede generar acceso a plataformas que se han desarrollado en relación al movimiento corporal, porque, ¿qué pasa? No, el ejercicio físico o el movimiento corporal humano que incluye la actividad física, pues también es muy individual, es decir, hay gente que le encanta correr, hay gente que le encanta caminar, a otros le gusta hacer tai chi, a otros les gusta yoga, es decir, depende un poco de los hábitos, de los gustos, de con qué se siente bien la gente. Entonces, el pensar también en la diversificación puede ser interesante, ¿no? Crear contenidos en relación al ejercicio físico, bueno, porque además sobre el movimiento corporal humano hay mucha información, entonces, bueno,
cómo lograr filtrar, organizar la información para que los trabajadores, bueno, puedan conocer, en primer lugar conocer y luego llevar a la práctica algunos elementos que tienen que ver con el mantenimiento físico, en el buen sentido del mantenimiento corporal, del cuidado, del autocuidado. Rafael Ruiz, el doctor, lo decía, es decir, lo importante del autocuidado, pero ese autocuidado viene de obviamente un contenido que ha sido curado o que ha sido desarrollado a través de este programa. Otro ejemplo, la alimentación. Bueno, sobre la alimentación, la verdad es que es un tema complejo porque tiene que ver con hábitos, tiene que ver con creencias, tiene que ver con estructuras además culturales, en términos de lo que se come, lo que se cocina y cómo se come y cómo se cocina. Eh, También tiene que ver con que en estos momentos, bueno, hay una diversidad, una multiplicidad a raíz de las redes sociales y toda la información de la IA en términos de la alimentación, de qué es bueno, de qué es malo, o sea, termina siendo contradictorio, ¿no? Y por supuesto también tiene que ver con los intereses económicos, es decir, que bueno, no sé, ¿qué alimento es más económico? ¿Qué características tiene el alimento más económico? ¿Y qué características tiene el alimento que no es tan económico y que puede ser más saludable? En fin, es decir, esos elementos que tienen que ver con el sistema contextual, es decir, con el contexto ya no solo empresarial, sino de países, mundial, etcétera, ¿no? Algunas recomendaciones en términos generales de la alimentación tiene que ver con, bueno, si las empresas dan capacitaciones y en algunas de las capacitaciones, no sé ahora porque los presupuestos se han ido agotando, entonces en algunas capacitaciones hay snack o ofrecen meriendas o ofrecen algún tipo bueno, de comida o de bebida, entonces bueno, ¿cómo se selecciona? ¿Qué se da? ¿Qué características tiene? Entonces, por ahí es muy importante, entonces, preguntarnos primero, si en las capacitaciones que doy en mi empresa, ¿qué doy? ¿O qué se ha dado? Eso se podría cambiar. ¿Y cómo se podría cambiar? ¿Qué puede ser accesible también para la empresa? Si hay máquinas dispensadoras, ¿qué dispensan? Alimentos ultraprocesados, bueno, alimentos no, comida autoprocesada o ultraprocesada. Entonces, tiene que ver un poco con preguntarnos lo que hay y cómo, si lo que hay está bien, pues lo dejamos así o lo potenciamos, pero si lo que hay se puede mejorar, pues entonces pensar digamos, en esa dirección. Otra de las cosas importantes es el uso del lenguaje en términos de la alimentación, porque seguramente en algunos comedores ha sido mi experiencia, por ejemplo, en algunas empresas para las cuales he trabajado, cuando hay comedores para los trabajadores, entonces se dividen entre comida de dieta, y así lo dice, y la comida, el resto de la comida, ¿no? Entonces, el resto de la comida suelen ser filas más largas que la dieta. Entonces, la palabra dieta implica o sea, implica restricción y todo lo que conlleva además en la palabra dieta en términos de ese inconsciente colectivo también que diríamos, ¿no? Otro de los elementos tiene que ver con, bueno, los líderes, cómo se alimentan, porque son modelos, deberían hacer un buen modelaje. Entonces, bueno, cómo los supervisores, los líderes, fomentan estilos de alimentación inadecuada, en fin. También hay mitos en relación a la alimentación y los puestos de trabajo o por turnos. Recuerdo un grupo de trabajadores de un turno nocturno que además trabajaba en un espacio de trabajo de operarios, una empresa petrolera, y decían, no, es que nosotros tenemos que comer fuerte en la noche, tenemos que comer grasas, carbohidratos, hamburguesas, etcétera, para que eso nos dé energía por el trabajo que realizamos, ¿no? Entonces, digamos, dentro del servicio de salud y seguridad, que normalmente hay un médico ocupacional, pues bueno, también vigilar, organizar, proveer, este, recomendaciones reales en términos de qué sería lo adecuado, ¿no? Y también, probablemente, una de las acciones podrían utilizarse o no, involucrar a la familia en las actividades que se puedan planificar, es decir, quién cocina en casa. Entonces, recuerdo una actividad que hicimos en otra empresa en relación a invitar, era un día de estos de apertura de puertas para las empresas a los familiares, y dentro de esa apertura de puertas, donde van los hijos de los trabajadores y donde van las parejas, en fin, bueno, se realizó un curso especial para las personas que cocinaban en la casa.
¿ah? Y cómo, bueno, hacer recetas diferentes, saludables, la combinación de los alimentos, etcétera, ¿no? Eso en relación, esto, bueno, es mucho más que esto porque tiene que ver con hábitos de sueño, es decir, esto es solamente algunas de las acciones que tienen que ver con lo que está más accesible, indudablemente, y lo que podemos hacer, ¿no? Lo que podemos hacer con lo que hay y cómo podemos modificar eso. En relación a los aspectos sociales que tienen que ver con que tienen que ver con un elemento psicosocial que antes se llamaba doble presencia y que ha ido evolucionando a hablar ahora del balance o del desbalance, depende de cómo se presente, de trabajo vida privada, porque en la doble presencia la idea o el factor tiene que ver exclusivamente con esa idea de que, bueno, estoy en el trabajo, pero estoy pensando en las responsabilidades familiares, sobre todo familiares, esa relación trabajo-familia, que también se denominaba así. Pero resulta que no solo somos familias, no solo tenemos hijos, parejas, etcétera, sino que también somos ciudadanos, hay gente que no tiene hijos, pero que tiene hobbies, que tiene otras responsabilidades o que tiene otros roles. Entonces, digamos que para enmarcarlo en una globalidad, hoy se llama trabajo, vida privada, esa relación o ese balance que todos estamos buscando entre las horas que dedico, la cantidad de esfuerzo que dedico a trabajar y, por supuesto, el esfuerzo emocional, físico y todo lo demás a la familia y el resto de las actividades de la vida, mis hobbies, las otras cosas que hago, en fin, ¿sí? Y bueno, esto parte por una política y por unas acciones relacionadas obviamente con trabajar con ese factor psicosocial, que es lograr ese balance trabajo-vida privada. En algunas otras bibliografías lo hablan de la conciliación trabajo-vida privada, cómo generamos acciones en ese sentido que tienen que ver con la no discriminación, que tiene que ver con la importancia del cuidado de los otros, porque estamos hablando también no solo de cuidado de hijos, cuidado de familiares enfermos, etcétera. Tiene que ver también con cómo flexibilizamos los horarios. A veces cuando escuchamos o leemos flexibilidad de horario, sentimos que es que la gente va a trabajar menos o que vamos a propiciar la vagancia en la organización y más lejos que eso. Es decir, se trata un poco de, bueno, cómo se compaginan, es decir, todo el mundo en una organización tendría que entrar a la misma hora. Si no atiende público, si no estamos hablando del sector a lo mejor de servicios, es decir, hay algunos grupos de trabajadores que podrían tener un horario diferente, por ejemplo. Eso tiene que ver también con repensar un poco la estructura de la organización. Y por supuesto también proveer espacios, el uso de constructivo del tiempo libre, de la recreación, o sea, ¿qué hago en mi tiempo libre? ¿A qué me dedico? ¿Qué me gusta? Porque eso también, y obviamente aquí vemos la integración, eso tiene que ver también con los elementos psicoemocionales de los que también vamos a hablar. Y hay otras acciones relacionadas con lo social que va a depender un poco, obviamente, de las posibilidades y las características de cada organización. Por el otro lado, la salud financiera. Es decir, aparte del salario, que es fundamental, que es un derecho además, eh, las empresas podrían estar haciendo algo más en términos de pronto de capacitar a los trabajadores, de cómo manejar sus finanzas, poder tener un plan de ahorro. Inclusive hoy en día no se habla solamente de las grandes empresas, sino de pymes que puedan tener un seguro de salud para los trabajadores, que es un valor añadido, por supuesto. Y bueno, dependiendo de la magnitud de la empresa, pues tarjetas corporativas o transporte, es decir, transporte trabajo-casa, casa-trabajo, que además es un factor. Sí. Entonces, aquí obviamente va a depender de las capacidades y características, obviamente, de la empresa, pero bueno, unos ejemplos. Dejé de último, porque además es justamente uno de los elementos, no todos, pero uno de los elementos que se va a desarrollar en el Congreso, que son los entornos psicosociales, es decir, la salud psicoemocional. Obviamente enmarcada dentro de lo que es la salud integral, pero bueno, para poder entendernos, bueno, tenemos que hacer todavía esas diferenciaciones. Entonces, cuando hablamos el bienestar psicoemocional pasa indudablemente por dos
acciones o dos grandes elementos que se transforman en gestión y acciones, que tiene que ver con las relacionadas con la gestión de los factores de riesgo psicosocial. Eso sine qua non. O sea, no podemos hablar de empresas saludables si lo psicosocial está por ahí tambaleándose oscuro o invisibilizado. Y por el otro lado también acciones orientadas a potenciar los factores psicosociales positivos que se nos olvida mucho, porque bueno, estamos quizás también muy formados en el sentido de la prevención de los riesgos o de los factores de riesgo, en este caso psicosocial, y se nos olvida que hay factores positivos que están presentes y que tenemos que potenciar y que tenemos que visibilizar también. Por el otro lado, esta aproximación a lo psicoemocional en términos de las empresas saludables pasa por las capacitaciones en competencias psicoemocionales, los que algunos llaman los EPP emocionales. Uno de mis compañeros va a hablar justamente de pausas psicoemocionales, entonces aprenderemos ahí cómo hacerlas visibles. También dependiendo de la estructura de la organización, los programas de atención psicológica al empleado, los PAE, tienen diferentes nomenclaturas de acuerdo al país, pero bueno, esos ya sí son programas concretos de atención que puede ser un conjunto de sesiones, 8 o 10 sesiones que la empresa proporciona al trabajador que lo requiera. No solo al trabajador que lo requiera porque tiene digamos, algún factor o algún riesgo psicosocial o algún indicio de un posible trastorno, sino que voluntariamente quiera, ¿sí? Esto también es fundamental. Mm, Nadie trabaja por el bienestar si no es voluntario, ¿sí? En general. Por eso vuelvo al principio, por eso los directivos tienen que estar completamente comprometidos, ¿sí? Y otro elemento que a veces también dejamos un poco de lado y que a mí me parece que es un elemento psicosocial importante en términos de la salud y la seguridad, son los llamados primeros auxilios psicológicos, es decir, implementamos primeros auxilios psicológicos, esa atención que no es psicológica, que cualquiera con una pequeña capacitación puede hacer cuando hay accidente o después del accidente, a los compañeros que vieron el accidente, porque ya no hablar del trabajador accidentado, que requerirá otro tipo de atención, eh, que también a veces pasa desapercibido, que es el estrés postraumático producto del accidente, que es también silente, un trastorno completamente silente muchas veces. No creo que ahora se está visibilizando, pero bueno, permanece todavía ahí en cierta oscuridad. ¿Cómo incorporar? Piensen en los planes de emergencia de sus empresas, las brigadas de emergencia, en el desalojo y cómo complementar esas acciones y esos programas con a lo mejor tener trabajadores con una capacitación mínima, porque se necesita una mínima capacitación para brindar esos primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Ya un poco para ir terminando, déjenme ver la hora, sí, un poco para dejar espacio si es que hay preguntas o impresiones. Hay una cosa que creo que también es una deuda sobre todo a nivel formativo, es decir, quienes formamos a otros profesionales y cuando nos formamos nosotros y nos seguimos formando, creo que hay una deuda en términos de pensamos a veces de una manera romántica, que bueno, que la salud y la seguridad es un derecho, indudablemente que es un derecho. Pero las empresas tienen un objetivo fundamental que es producir bienes o servicios, o ambos. Dentro de ese objetivo fundamental de la productividad está la seguridad y la salud del trabajo. Pero la seguridad y la salud del trabajo implica una inversión de profesionales, de tiempo, de recursos, ¿sí? Entonces, creo que uno de los elementos que tiene que acompañar cualquier programa de seguridad y salud en el trabajo, presente y futuro, es, bueno, ¿cuánto se está ahorrando esta organización con un programa de prevención de riesgos laborales en primer lugar? ¿Y cuánto se está ahorrando o qué beneficios se obtiene en términos de su inversión cuando hablamos de un programa integrado de empresas saludables o de bienestar, ¿no?
Entonces, bueno, hay una serie de indicadores, yo solo les traje uno, que es uno de los que se puede estar utilizando, además del ROI, que es el retorno de la rentabilidad sobre los activos de la empresa. Es decir, cada dólar o cada euro que se invierte cuando se implementa un programa de seguridad y salud en el trabajo y cuando se implementa un paso más allá, que es la promoción de la salud en el trabajo, va a tener un retorno para esa empresa de, bueno, imagínense, 2,97, en este caso dólares, pero bueno, lo podemos llevar a cualquier otro o lo podemos convertir en la moneda de cada país, pues bueno, eso va a tener un impacto real que quieren escuchar además los que están invirtiendo en su empresa, ¿no? Creo que esto es un elemento a reflexionar también porque no es frecuente, yo creo que ahora un poco más, pero no es frecuente encontrar no solo la importancia o la necesidad de que una empresa tenga una gestión integral de riesgos laborales, porque lo dice la ley, o sea, ahí no hay, o sea, sine qua non hay que cumplirla. En ocasiones la cumplirán a lo mínimo muchas veces, ¿no? No es un secreto, además entre nosotros los prevencionistas, que tanto a veces nos cuesta esto. Eh, pero queremos ir un paso más allá. Entonces, bueno, es importante no solo el cumplimiento de la ley, porque las leyes normalmente, eh, las legislaciones no están hablando de bienestar ni están hablando de empresas saludables como una característica, sino, bueno, usted tiene que hacer determinadas gestiones para identificar, valorar y gestionar los riesgos en el trabajo para que los trabajadores no se enfermen y, por supuesto, no se accidente en la medida de las posibilidades de control. Y lo último que quería compartir con ustedes, estos dos artículos que hace un tiempo escribí, un poco reflexionando sobre este tema de la promoción de la salud en el trabajo. Y este otro de la aproximación a una visión positiva tiene que ver con la utilización del modelo de la salutogénesis, que es pensar en la salud en positivo, es decir, en cómo genero espacios de vida saludables, porque el contexto me lo permite. Es decir, yo quiero salir a caminar, pero si llego al trabajo a las 10 de la noche, ya está oscuro, además es inseguro, etcétera, seguramente no voy a poder. Entonces, no es que yo a veces no necesariamente no quiera, es decir, no es un tema solamente de voluntad, claro que es un tema de voluntad, pero también es un tema contextual. Y aquí el sentido de la coherencia, que es uno de los constructos de la teoría salutogénica, tiene que ver con cómo logramos que tanto los líderes, los servicios de seguridad y salud en el trabajo, la atención de riesgos, sea, digamos, lineal en términos de lo que se dice, lo que se hace y los resultados que se obtienen en términos de justamente esa coherencia. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Bueno, aquí están mis redes sociales y bueno, dejo de compartir nos quedan creo que unos pequeños minutos, pero bueno, yo complacida bueno, de poder haber compartido. Muy Bien, no sé buenos si días tenemos con tiempo para todos. preguntas, porque, para ver. Sí, muy buenos días, doctora Gisela. Muy interesante la ponencia que nos ha dado, la verdad. Realmente, pues, enriquecedora, ¿no? Y a continuación vamos a pasar con algunas rondas de preguntas por parte del público. ¿Me parece bien? Sí, sí, muy bien. Déjame, es que te escucho un A ver, poco, pero voy a subir eh, mi volumen. Vale, ya, ahora sí te escucho mejor. ahora sí. Sí, ya te escucho. Bien. La primera pregunta que aquí nos formulan es, ¿cómo evaluar si una iniciativa de bienestar está realmente alineada, ¿no? con las necesidades del equipo o si está siendo impuesta desde la alta dirección como una moda corporativa? Muy bien, interesante pregunta, porque, bueno, hay muchas modas, ¿no? Podríamos decir que las empresas saludables podría ser una moda, pero creo que no es una moda. Pero sí existe una moda hoy en día muy preocupante, que es la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, la felicidad en el trabajo, tenemos que ser felices en el trabajo y tenemos que proveer espacios felices de trabajo. No, no creo que ese sea la meta. Entonces, ¿qué garantiza, aunque digamos que en esto no hay garantías, pero qué garantizaría
que un programa o que una, digamos, una gestión de empresas saludables o de acciones saludables no sea solamente una moda o no sea solamente, no sé, un requerimiento o un antojo de algunos directivos, la participación de los trabajadores. Igual, cuando nosotros hacemos, y lo vamos a ver, Pablo nos va a hablar de la gestión integral de los factores psicosociales laborales, la potencia de la gestión está en la participación. Es decir, yo no puedo entregar unos resultados de lo que sea de acciones saludables, sea de resultados de una evaluación de factores psicosociales, si yo no lo discuto con los trabajadores, sea a través de grupos focales, a través de grupos homogéneos, de integración, en fin. Entonces, creo que uno de los elementos fundamentales es la participación. Es que si no hay participación, difícilmente vamos a tener motivación de parte de los trabajadores de incorporarse a acciones, de además incorporarse activamente esas acciones que vamos a implementar. ¿Mm? Bien, muchas gracias, doctora Gisela, por tu respuesta. Y tenemos otras preguntitas más. Una de ellas de parte de Jessica, quien nos dice, ¿no? ¿Cómo desde la psicología ocupacional se puede integrar los programas de bienestar social en los planes de seguridad y salud en el trabajo? Excelente. Fíjense, esa es una pregunta interesante porque algunas empresas, por ejemplo las mineras, las petroleras, suelen tener gerencias de bienestar social que están muchas veces encargados de todo lo que tiene que ver con actividades recreativas, con el apoyo familiar. Entonces, en lugar de que esa gestión sea, o sea, esté segmentada en términos de, bueno, bienestar social se encarga de una cosa, gerencia de personas se encarga de todo lo que es, no sé, capacitación, reclutamiento y selección y onboarding y todo lo demás, y seguridad y salud de riesgos. Entonces, si nosotros empezamos a ver, y en ese plan de gestión, dependiendo de la estructura de la organización, empezamos a hacer, digamos que una integración de esas gerencias en términos de acciones que potencian o que están relacionadas con la salud, por supuesto que va a ser mucho más beneficioso para los trabajadores, que finalmente es lo que queremos, ¿no? Entonces, acciones de bienestar social que tienen que ver con actividades recreativas. Bueno, ¿cómo esas actividades recreativas entonces van a formar parte del programa saludable? ¿Sí? Y no solamente dejarlo en términos, digamos, como individuales, como gerenciales, como una actividad más que hizo la gerencia de bienestar, sino cómo lo involucro dentro de un plan, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O sea, es una de las formas. Bien, gracias, doctora. Tenemos una preguntita más. De hecho, hay varias, pero a ver, todas están interesantes. Bien, a ver, una de ellas dice, ¿cómo integrar de forma coherente la salud mental y emocional como parte del sistema organizacional, ¿no? Sin que pues esto se limite a talleres aislados o pues semanas temáticas, ¿no? Esa es una pregunta muy buena, pero no la voy a responder yo, aunque podría, porque tiene que ver, o sea, ese es un tema o uno de los temas transversales de este congreso, donde algunos compañeros van a hacer, digamos, van a profundizar en eso. Pero lo primero, no podemos hablar de salud mental en el trabajo si no hacemos gestión de factores psicosociales laborales. Eso para empezar. Es decir, no puedo hablar de prevención de riesgos laborales si dentro de esa prevención no coloco la prevención de los factores de riesgo psicosocial. Y la gestión de factores psicosociales laborales, es decir, tanto los factores de riesgo como los positivos, no puede quedarse solamente en capacitación. La capacitación es necesaria, es fundamental. Claro que sí, la formación, la información es necesaria, pero no es suficiente. Entonces hay que gestionar. Y cuando se gestiona, es decir, cuando se hace gestión, la gestión de los factores psicosociales laborales y de los riesgos, tiene que ver con trabajar muchas veces con las gerencias, porque tiene que ver con decisiones estructurales de la organización, tiene que ver con trabajar de pronto con quién se encarga de hacer los ascensos en esta empresa, porque quién, dónde se toma la decisión para
eh, ascender a los líderes o volverlos líderes o colocarlos en una posición de líder. Entonces, ¿quién lo hace? El líder, no, lo hace un grupo. ¿Y quién es ese grupo? Bueno, el CEO de la organización más la gerente de recursos humanos. Bueno, entonces gestionar implica también, bueno, participar en esa estructura, hacerles ver que se puede hacer de manera diferente, de manera más eficiente, en fin, de este tema ya mejor no porque se nos va el tiempo. Y además creo que va a haber ponentes brillantes que van a poder profundizar en esta relación salud mental, factores psicosociales laborales.